Bien, bueno, ahí ya estamos grabando, así que saludamos nuevamente a todos, les damos a todos la bienvenida y hoy nos encontramos nuevamente con Ángela, que nos va a llevar a conocer al profeta Joel. Así que bueno, las dejamos con ella. Muchas gracias, Vane. Vamos, hoy vamos a empezar un poquito poniendo eh, nuestro corazón cercano al de María. Septiembre es un mes con muchas fiestas marianas, ¿vieron? Este, muchas advocaciones de la Virgen en las distintas formas en que uno, a veces en que ella se ha acercado, se ha manifestado. Nosotros ayer reflexionábamos sobre la Virgen de la Merced, ¿no? Este, que el acompañamiento de liberar a los cautivos y cuántas cosas a veces nos tienen cautivas, nos tienen prisioneros o tienen prisioneras a muchas personas en este mundo moderno, ¿no? Que nos toca vivir. Entonces, ponernos también al cuidado bajo su manto, este, también siempre pensando que ella es el modelo para nosotros, para guardar la palabra en el corazón, para que esa palabra en el momento adecuado, ¿no es cierto?, esté como sosteniendo, impulsando, animando. eh, y bueno, y esto que piden también de hacer la confrontación con la realidad, que entonces ella interceda por nosotros para que podamos discernir desde lo que estamos trabajando también cómo nos puede iluminar en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Y alabamos a Dios junto con ella. Ella reza con nosotros y reza por nosotros. Con nosotros le decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a conocer a este amigo nuestro que no es demasiado conocido. A lo mejor conocemos a Joel por las langostas, ¿no es cierto? No, no mucho más que esto. Y lo vamos a comenzar mirándolo desde que siempre traemos las diapositivas, un poquito para fijar algunas ideas, y vamos a ir intercalando así como hicimos el otro día, y también ustedes pueden, en el momento que quieran, o levantar la mano, o decir que este, desean preguntar, ¿no es cierto? Y bueno, justamente para que la cosa realmente sea de todos y todos la comprendamos. Ya tal vez aquí se van a ver que los dibujos ya van a decir algo, ¿no? Vamos a hacer una bien, presentación con diapositivas desde el principio. Bien, solo puse el título, Joel, y se me ocurrió poner esta imagen que ya ustedes hicieron mención, por cierto, bastante llamativa, ¿no? En cuanto las langostas que están ahí, porque justamente ese es el arranque, ¿no? Cómo el profeta comienza su libro, digamos, la imagen. La propuesta de hoy sería eh, imaginar mucho las escenas de lo que va. Y por otro lado, descubrir, a ver, qué personajes o qué situaciones
el profeta va nombrando para ver, a ver después cómo podemos interpretar. Por ahora juguemos con las imágenes. Joel es el segundo de los profetas menores. El primero es Oseas, seguramente que ustedes lo han hecho, un profeta hermoso. Es llamativo porque Joel es un libro escrito tardíamente, digamos, cerca de los años 300, 400 antes de Cristo, y está en el conjunto de los 12 profetas, está en el segundo lugar. O sea que no están puestos por orden de tiempo, no están puestos por orden cronológicos. Hay algo, aquí yo puse los primeros, ¿no? Uno Oseas, dos Joel, tres Amós, seguramente otro conocido nuestro. Y el último, el 12, Malaquías. Entre Oseas y Malaquías hay como algunas cosas de alguna forma tal vez contrapuestas, similares y contrapuestas. Oseas, que es el primero, ustedes se acuerdan, el tema de la mujer, la que lo engaña, la prostitución, el adulterio, la imagen de alianza como un matrimonio, pero alianza que se ha roto, ¿no? La alianza de Dios con su pueblo. Entonces hay una ruptura y bueno, eso es, digamos, interpreta la relación, el pecado, el rechazo del pueblo yendo. Y por último, y Malaquías, que está al final, justamente se opone a la ruptura matrimonial, se opone al divorcio, y hay una propuesta de restauración futura. Tal vez la pregunta sería si entre los 12 libros uno podría, entre los 12 profetas menores, ¿no? Me refiero, podría ser un camino desde el primero que es Oseas a Malaquías, porque por algo será que los habrán puesto en la época allí, el pueblo judío, en ese orden, ¿no es cierto? Porque no es ni por orden de tamaño, ni por orden de cronológico. Tal vez ellos han encontrado, pero bueno, será cuestión de verlos a todos primero, antes de llegar a una mayor conclusión. Pero indudablemente parece como que hay un camino hacia una salvación definitiva. ¿Qué es una salvación? Que como toda salvación verdadera, no viene de los hombres, sino que viene de Dios. No conocemos demasiado sobre el autor. Joel significa Yahvé es Dios. Él, la partícula él, es Dios siempre en los nombres. Cuando ustedes ven Gabriel, Daniel, Rafael, vieron que todos terminan con él, porque bueno, él en hebreo es Dios. Se considera que fue escrito después del exilio y después de haberse reconstruido el templo. El otro día habíamos hablado que el templo se había sido destruido en el 587, costó mucho después la reconstrucción, hacia el 520 estaban los inicios, entonces algunos dicen que hacia el año 400. ¿Cómo se nota esto? Se nota esto porque se habla de sacrificios del templo, se habla de liturgia, hay presencia de sacerdotes, no se nombra un rey, o sea, no, el texto no te ubica en una época monárquica, sino que ubica en una época donde parece ser que los doctores de la ley y los sacerdotes son un poco los que estaban a cargo de la comunidad, que no era libre, siempre estuvieron en esa época bajo un poder extranjero, esto sería la época persa. Eh, bueno, más adelante llegaría un poco la época helenista, si lo tiráramos muy atrás, porque al 300 después empieza Alejandro con sus conquistas.
pero la situación desde el punto de vista propiamente de quien maneja el poder dentro del judaísmo, el acento está puesto en la parte sacerdotal o los doctores de la ley. Hay la cuestión literaria, cuando uno mira un libro, uno, ustedes ya desde todos los textos que han visto, se nota que a veces cualquiera de los libros de la Biblia, o al menos muchos, uno puede notar como distintos momentos de elaboración. Hay textos que son más antiguos y textos que después entraron al libro, a lo mejor en una forma más tardía. El ejemplo más clásico de esto es cuando decimos que Génesis 1 es de la época del exilio, post-exilio, y en cambio Génesis 2 es un texto mucho más antiguo, ¿no es cierto? Pero después quedaron, como ambos son reconocidos palabra de Dios, eh, eh, hay una interpretación que se va haciendo sobre los textos hasta que llegan a la forma como están ahora. Desde esa perspectiva, algunos dicen que, bueno, que habría un primer autor responsable de lo que sería la primera parte, el capítulo 1 hasta mediados del capítulo 2, que después habría sido completado por otro profeta posterior que ya tiene, acá dice, un lenguaje apocalíptico o preapocalíptico. No, no totalmente apocalíptico, porque no tiene todas las características de lo que es un texto apocalíptico. Estamos dentro de profetas todavía. Pero más allá de eso, uno tiene delante nuestro, tenemos los 4 capítulos enteritos y esos conforman un libro. Es un texto único y así lo tenemos que leer y lo tenemos que interpretar al hoy. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre lo literario, eh, hay, hay un estilo en la forma de escribir del judaísmo que se llama inclusión. A veces uno no tenían una forma de poner títulos o de cerrar demasiadas las cosas, y había palabras que estaban al comienzo y palabras que estaban al final, donde se repiten. A eso se le llama inclusión. La inclusión puede ser que están en la misma línea o puede ser una inclusión antitética. Por ejemplo, por decirles un ejemplo fácil, el ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino, comienzo de la perícopa, ¿no? Aplicado a un texto chico. ¿Cómo termina? El ciego Bartimeo yendo detrás de Jesús en el camino. Ven, camino va uniendo y enmarcando ese pequeño texto. Acá una palabra que enmarca es generaciones. Habla de los hijos y de los nietos, que hay que contarle a los hijos y los nietos. Y aparece 2 veces al comienzo y 2 veces en el capítulo 4, versículo 20, que sería ya prácticamente el cierre. Otra palabra que es interesante y a la que vamos a prestarle más atención va a ser el día de Yahvé. Creo que no es desconocida para ustedes. ¿Les suena de algún otro profeta? ¿De haberla escuchado? Pueden abrir el mensaje, el micrófono si quieren. ¿Eh? ¿No les suena? Bueno. Perdón, ¿puedes repetir las preguntas? Una palabra que aparece, que por ahí es llamativa, y que aparece 4 veces, más bien es una expresión, porque son 2 palabras, es el día de Yahvé. Yo preguntaba si lo recuerdan, que les suene esto de algún otro profeta,
O, sí, bien. Y bueno, después veremos si se lo imaginan de alguna forma u otra, ¿no? Acá está escrito, acá dice Ion Yahvé. Esto es, no sé si se ve la flechita cuando la muevo, esto es día de Yahvé, ¿no? Está también al comienzo, en el capítulo 1, en el capítulo 2 está dos veces y casi al cierre en el capítulo 4. Estos aspectos mirados no, digamos, teológicamente, sino literariamente, tal como se escribe, están dando unidad a todo el conjunto de libros, ¿no? Porque el día de Yahvé está prácticamente y como que va increyendo. Empieza en 1 al 15 y después va tomando más fuerza hasta llegar al 4:18. Vamos a ir, entonces, estos son breves, eh, como decir, breves datos sobre el profeta, pero lo importante es conocer el texto. Lo que nos pasa a veces con los profetas es que nos parece que estamos leyendo y a lo mejor está hablando de que viene un castigo y que van a pasar cosas malas. De golpe, por ahí aparece otro titulito y aparece un oráculo de salvación y ahí nos sentimos perdidos y a lo mejor no entendemos muy bien cómo seguía. La invitación es a leer sin subtítulos, porque los subtítulos no son propios del texto, ¿vieron? Entonces, vamos a leer, si quieren los dejo de compartir y después vuelvo. Vamos a leer el capítulo 1 y lo vamos a leer así, de corrido, con alguien que se ofrezca. ¿Puedo? Sí, podés. La Bueno, primera que dijo puedo, le digo que no sé. sí. Ok. Tampoco leo los títulos, ¿no? Por supuesto. No, sin leer los títulos, así vamos, digamos, derechito, yendo. A Ok. ver, vamos a lo mejor a parar en determinado momento para ver hasta ahí que hemos comprendido. Ok. Dale. Comienzo entonces. Palabra del Señor que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Escuchen esto, ancianos, presten atención, todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo así en los días de ustedes o en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos y estos a los suyos, y ellos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta, lo devoró el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo devoró el roedor. Despierten, borrachos, y lloren. Lamentense en todos los bebedores de vino, porque el vino nuevo se les ha retirado de la boca. Un pueblo ha subido contra mi país, un pueblo poderoso e innumerable. Sus dientes son dientes de león, y tiene colmillos de leona. Él convirtió mi viña en una desolación, e hizo trizas mi higuera. Las peló por completo y las derribó, y sus ramas se volvieron blancas. Gime como una virgen vestida de luto por el esposo de su juventud. La ofrenda y la libación han desaparecido de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está devastado, la tierra está de duelo, porque el trigo ha sido arrasado. Ha faltado el vino nuevo y el aceite fresco se agotó. Aflíjanse labradores, lamentense viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La viña está seca y la higuera marchita. Granados, palmeras y manzanos, todos los árboles del campo se han secado. Sí, el gozo, lleno de confusión, se ha apartado de los seres humanos. Vístanse de duelo y lamentense, sacerdotes. Giman, servidores del altar.
Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor, y viene del devastador como una devastación. ¿No ha sido retirado el alimento delante de nuestros ojos, y también el gozo y la alegría de la casa de nuestro Dios? Los granos se han petrificado bajo los terrones, los hilos están devastados, los graneros en ruina, porque se ha perdido el trigo. Cómo muge el ganado, las manadas de vacas vagan sin rumbo, porque no tienen dónde pastar. También los rebaños de ovejas desfallecen. Señor, yo clamo a ti, porque el fuego ha evaporado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles del campo, hasta los animales del campo suspiran por ti, porque los cauces de agua se han secado, y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Es palabra de Dios. Muchas gracias. No, al Muy, contrario, ¿no? muy lindo cómo lo has leído, muy expresivo. Te hemos podido seguir muy bien. Ahora vamos un poco, tenemos nuestras Biblias en mano. Vamos un poco a observar, a ver, bueno, yo me acordaba recién cuando una de ustedes hablaba de cuando era chica y lo que pasó en el campo, ¿no? ¿Cómo la describe y cómo comienza entonces? ¿Qué es lo que pasó y lo que hay que contar a los demás? ¿Estás Lo que tenés que, silenciada, Marta? lo que hay que contar es la experiencia, lo que ha vivido, lo que ha vivido esa persona, lo que se ha vivido en esa sociedad. Sí, los Muy bien. efectos de la plaga, ¿no? Que, Son los efectos de la la plaga. plaga, Sí. ¿no? Tanto para ¿cómo se dice? Los viñadores, los agricultores, en qué estado lamentable ha quedado el campo. Bueno, Sí. Muy bien. Vieron que es interesante. Primero pone como que hay una continuidad, ¿no? Lo que dejó la oruga, o sea, primero vino uno y te empezó a comer. Sí. Entonces después llegó la langosta, siguió comiendo. Lo poco que quedó, vino el pulgón. Quedaron sin nada. Y al final lo más triste, las ratas que hay que imaginarse. Sí. Oh, ahí ¿No? sí vino la peste. Ahí es horrible, ¿no? Y aunque a veces ¿no les pasó al escuchar la lectura que por ahí alguna forma de hablar, de algún versículo, uno dice, pero ¿estamos hablando realmente de langostas o a lo mejor puede haber otra cosa? ¿No les llama la atención el versículo 6? Mírenlo de nuevo. Habla de los dientes. ejército. No es un pueblo poderoso. Ah, sí, a ver más fuerte. Una Un nación. pueblo Tiene ha subido contra mi país, un pueblo como poderoso e innumerable, sus dientes son como dientes de león. León y colmillos de Sí. león. O sea que Sí. lo invadieron. Es un ejército invasor. Claro,
Pareciera Se como que asemeja, se como que asemeja. se está mezclando, ¿no? Claro. Uno puede decir, bueno, es que las langostas son tan terribles, y es verdad, bueno, las Ah, podemos pensar como un ejército. Pero hay que ver ah, si es esa forma de pensar o después va a ser al mm, revés. ¿Se entiende lo que digo? Por claro, ahora, sí, sí. por ahora estamos con la langosta, los bichitos, los campos. ¿A quiénes le llama la atención? Es muy llamativo esto. En el versículo 5, ¿a quién menciona? A los que hace despertar. ¿Quiénes son? A los borrachos. Los borrachos. Miren, miren por dónde empieza. Sí, No empieza por las Porque no hay personas más fruto. importantes. Los claro. borrachos. Después, ¿quién se tienen que lamentar? Los bebedores. Los que Los Y porque no bebedores de pueden, vino. ¿Por qué? los quitó de la boca. Porque no hay vino. no hay Porque uva, no no hay. hay nada. Ahí Le está. No hay le uva. quitó. Perfecto. Entonces no podemos hacer el vino. Después, ¿quiénes? Bueno, después los bebedores de vino. Después dice, habla de la viña Sí. y La higuera. bueno, la viña No. también es una imagen como de una mujer, ¿no? Sí. ¿Y por qué en el versículo 9 dice que la ofrenda ha desaparecido de la casa del Señor? ¿Tiene Y sentido? porque no hay vino, porque no hay Exacto. vino. No hay vino. Porque no hay vino, porque tampoco hay No hay trigo, porque trigo. también se ofrecían No las hay nada. primicias en el culto. Ujú. Sí, Y también se ofrecían animales. Entonces, los sí. animales también fueron No, no hay. afectados, ¿no? No hay primicias. No hay Claro. primicias, Claro. exactamente. No No hay hay Lo que primicias primicias. para ofrecer. Entonces, subyace el hambre. exacto, Subyace el hambre. ahí se va viendo como las distintas consecuencias. El Claro, hambre en las personas, el hambre en claro, los animales que no claro. tienen que comer, o sea, la No devastación hay de la nada. tierra, y también eso afecta dentro del culto. Por eso menciona También menciona el aceite. el aceite. Claro, el La oliva. aceite Lo digo. siempre son aspectos claves, ¿no? Sí, Dentro del mundo judío, los olivares, que es la aceituna, que da el aceite, el vino, el pan, el trigo, ¿no? sí. Cosas muy fuertes. Pero, Nada. No. ¿cómo? Que se Sí, quedaron sin nada. Todos todo como se una ha sequía. acercado, todo se Mm. ha ido acabando, todo se fue la alegría también en un Mm. sentido. Entonces, ¿qué propone? ¿Qué les proponen? ¿Qué hay que hacer? Dice en el 13. Vístanse de Vístanse, duelo y lamentense, sacerdotes. Todo el ayuno y uso de adoración. ven que tiene Reciban un bastante ayuno, claro. Que se arrepientan, ¿no? Y que claro, oren. Acá vestidos de tendría que ser que penitencia, lloren ¿vieron? y que hagan penitencia. Que hagan ayuno, Sí. que llamen a los ancianos. ¿Ven lo que yo les decía? Se habla de sacerdotes, ancianos, porque se ve que hay una fuerte impronta aunque los nombro al final, ¿no? Primero habla de los labradores, de los que toman vino, de la gente común. Y después, bueno. Mm. Y después dice en el 15, ¡ay, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene. Entonces yo me Y pregunto, ¿pero cómo? ¿No está contando ya lo que pasó? ¿Que viene otra cosa? no, va a venir la restauración, puede ser, que van Y a no renovar sabemos qué va a venir, pero parece que algo Pero, viene, algo y bueno esto que para mí. viene Que es por la lo que desgracia llama siempre viene algo bueno. el Día del Señor. Tal vez Ah, puede ser una interpretación como que esas desgracias que están pasando puede anunciar algo más grande todavía. claro, porque habla de azote. Azote Exacto, del Todopoderoso.
habla del azote, o sea, no está hablando de algo aparentemente lindo o bueno, ¿no es Claro, cierto? depende del pueblo, ¿no? Que se arrepienta, entre en oración y esas cosas. Ahí está. Juega cómo uno reaccione frente a la situación. Por eso que se llama al ayuno, porque se entiende y ahí está una perspectiva que me parece que es algo de lo que ustedes habían planteado hoy. Cuando vienen las cosas malas, ¿son un castigo? Me parece que Josefina había No. planteado Sí. el tema, No, ¿verdad? no, ¿Cómo, no, así. cómo No. interpretamos hoy todo esto dañino, ¿no? Entonces, con las Depende de uno. enfermedades nuevas, ¿es una Claro. maldición? ¿Es un Nosotros castigo? en realidad, No a ver, siempre, yo no siempre lo tomo como un castigo. no, yo Depende. pregunto, no digo que Ah, sea así. Claro. claro, porque no Es que siempre. estoy abriendo a la reflexión. Vamos a distinguir. En ese momento, el pueblo de Israel, el pueblo judío, lo comprendía así. Actuamos mal, entonces el mal que nos viene Bueno, es fruto de un castigo, consecuencia. es Sí. consecuencia. Ahora, nosotros a veces hay males que nos pueden venir como consecuencia de algo que se hizo, pero ojo, que no es lo mismo decir consecuencia que decir que es castigo. Ujú. Claro. ¿Se entiende? De Claro, ahí, más o menos. No. Mira, si yo no riego mis plantas, para ir a algo muy simple, y no Sí, se va a llueve por secar. un mes, mis plantas se van a secar. ¿Es sí. un castigo de Dios? No, 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 Es consecuencia de que no las regué, sí. claro. Es ¿no? consecuencia del hombre. Es claro. consecuencia Así es. de nuestra responsabilidad libre, de nuestra libertad. Si nosotros no cuidamos la tierra, si nosotros no cuidamos lo que está pasando ahora, ustedes querían enfrentar al hoy, ¿no? El famoso tema hoy en día del cambio climático. Eso. ¿Es un Córdoba, castigo que manda Dios o es otra cosa? claro. El Es lo fuego que de Las dos Córdoba, cosas. ¿qué Podemos es el hacer un paralelismo con lo que está pasando en Córdoba. Exacto. claro? Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque se han talado Por los árboles negligencia del humana. norte. Consecuencia de la actitud del hombre. El cambio climático Exactamente. es negligencia humana, Es Exactamente. negligencia que a lo largo de totalmente. los años se va sumando y te va dando consecuencias. Sí. Totalmente. Es cierto que hay cosas que nos vienen que no podemos decir, bueno, esto vino por tal cosa. A veces una enfermedad, pero tampoco lo pensamos como castigo de Dios, sino Claro. porque somos personas finitas, porque nuestra vida en algún momento afloja, desfallece, vamos a morir, es parte de nuestro ser humano y entonces eh, son situaciones que la misma naturaleza nuestra nos va a ir presentando. Lógico. Pero nosotros no pensamos que es cosa de Dios. era esta idea antigua, en realidad muchas veces nos quedan. ¿Nunca escucharon a veces cuando decía, ay, pobre, qué mal le va a fulano, qué mal le va a esta familia? Yo a veces lo he escuchado, no ahora, pero cuando era más chica. Y alguien que te dice, y por algo será. Sí, se escucha ahora también, ¿eh? Sobre Y todo en se la gente escucha, grande. que Sobre la todo en la gente gente. grande lo mantiene a veces, ¿no es Sí, sí. cierto? Entonces, ahí sí, detrás de eso hay como algo habrán hecho
para que les pase esto, entonces está como una idea de castigo. Pero no lo, si estamos casados, no cuidamos nuestro matrimonio, no somos fieles, si después nos va mal y nos separamos, ¿es culpa de quién? De Nuestra, ambos, claro, ¿no? sí, Dios, Claro. pero bueno, culturalmente, y el tema, clarito está Jesús después, porque nosotros podemos traer los textos del Antiguo Testamento a la vida, pero siempre tenemos que saber que hay una última palabra dicha después, que es la de Jesús. Cuando está el ciego de nacimiento, Juan 9, entonces van y le preguntan, él era ciego, ¿qué pensaban? Y era ciego porque un pecado de él o un pecado de su padre, ¿no? Ninguno de los Padre, dos pecó, le dice Y Jesús. ninguno de los no, dos, pero no. contesta Jesús. Entonces, esa mentalidad después hay que cambiarla, porque ninguno de los Claro. dos. No, No, a veces no necesariamente hay que pensarlo en términos de castigo cuando nos pasa algo, sino que claro. a veces Dios nos quiere hablar o nos quiere decir algo y no por eso nos está castigando, simplemente nos está dando un mensaje que hay que descifrarlo y a veces viene a través de una enfermedad, viene a través de no sé, de alguna situación crítica que estamos pasando, algún mal momento, y por ahí Dios nos está hablando de ese modo y no necesariamente nos está perjudicando y castigando, digamos, ¿no? O sea, Sí, lo veo Claro. por ese lado. Sí, sí, sí. Pero bueno, también tenemos que hacer A esa veces sí distancia. nos amarrea, es como que nos amarrea con una mano, pero con esta mano nos sostiene, digamos, ¿no? Algo así. Sería como las dos cosas al mismo tiempo, un zamarreo, ¿viste? Cuando las madres esas que zamarrean a sus hijos, pero quédate quieto, te dije que te quedes quieto, pero no me haces caso, ¿entendés? Y ahí nomás la mamá lo está abrazando y le dice, pero si mamá te dice y mamá te habla, ¿por qué no me haces caso? Y le da un beso y lo abraza. Algo así, digamos, ¿no? Un zamarreo, pero un amor al mismo tiempo, digamos, ¿no? Está linda la imagen. Bueno, hasta aquí estaríamos como en la primera parte del libro. Hasta ahora estamos bien. Sí, Nos sí, falta como Súper. sí. sí, Vamos muy a bueno. compartir un poquito más. Vos lo ¿Eh? vas llevando, Pocha, vos lo vas llevando. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. A ver. Capítulo capítulo 2. aquí. Bien, este era el comienzo. Entonces yo había puesto la imagen. Superpuse algunas imágenes y Claro. puse un poco la apertura, ¿no? Esto sería la parte que hicimos recién de la lectura. muy Sí. buena esta imagen, Pocha, y con la explicación que nos ha dado, como que nos enseña a ver más de lo que vemos, Ujú. ¿no? Bueno, Porque tiene gracias. otro sentido. Uy, esperen que me fui demasiado rápido. Ajá. Entonces, acá hay una pequeña síntesis, porque esto después ustedes les va a quedar. El prólogo prepara para oír la descripción de una tragedia enorme que va a ser recordada por las generaciones siguientes. Acá aparece la palabra generaciones. La tragedia parece atribuirse a una plaga de langostas. Hay 4 sectores de la población que son nombrados: los bebedores de vino, la comunidad de Jerusalén, labradores, viñadores, los que habitan alrededor de la ciudad y en última parte los sacerdotes del templo. Y luego se insiste en la necesidad de clamar a Yahvé. En el versículo 6 se puede empezar a sospechar que las langostas pueden ser utilizadas para aludir a una invasión militar. No lo dice expresamente, pero si uno lee con cierta duda, vieron que los biblistas somos de dudar siempre cuando leemos, y aparece la expresión el día de Yahvé, y 3 dimensiones del estado de la tierra: los seres humanos, el templo y la naturaleza. Todo está afectado.
Ujú, sí. Vamos a, habiendo comprendido eso, vamos a seguir leyendo en el capítulo 2 y vamos a ir del 1 al 17. Si Ajá. quieren, podemos mirar esta imagen antes de ir a leer. Si es que, no sé si se dieron cuenta, la imagen de atrás le quité color a la de Ujú, las langostas. ¿Se entiende? sí, Sí. Y aparte aparecen otras escenas. sí. Vamos a leer así tan bien como leyó Marta, creo que leyó, ¿no? ¿Quieren que siga? Si no, le doy la ¿O palabra quieren a leer otro. otro? Como ustedes Como quieran. ustedes Si quieran. desea otra voz, así compartimos, está bien, pero ya les Pues, digo. leo yo. Bueno, Toquen la trompeta en Sión. Den la alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llegó el día de Yahvé que se acercaba. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de espesa niebla. Un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él, avanza y se extiende como la aurora sobre los cerros. El fuego devora delante de él, detrás de él la llama abraza. Delante de él un jardín de delicias, detrás de él queda un desierto. No hay nada que se pueda salvar. Son semejantes a poderosos caballos y se lanzan como caballerías, saltan por los cerros. Como el estruendo de carros, como el sonido de la llama de fuego que devora la paja seca, son como un pueblo poderoso en orden de batalla. Ante él se estremecen los pueblos, todos los rostros palidecen. Corren como valientes, como guerreros suben las murallas. Cada uno va adelante sin equivocarse de camino. Nadie tropieza con su vecino. Cada cual va por su camino. Atacan en medio de las flechas, sin romper las filas. Se arrojan sobre la ciudad, corren sobre la muralla, suben las casas y a través de las ventanas entran como ladrones. Ante este pueblo invasor tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Yahvé hace oír su voz. Al frente de su ejército, numerosos son sus soldados, poderosos los que cumplen sus órdenes, porque grande y temible es el día de Yahvé. ¿Quién podrá soportarlo? Dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasga tu corazón y no tus vestidos, y vuelve a Yahvé tu Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe si volverá atrás y nos perdonará y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacaremos las ofrendas para Yahvé? Toquen la trompeta en Sión, orden el ayuno sagrado y llamen al consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todos se purifiquen. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho y que los recién casados dejen su cama. En el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, Yahvé perdona a tu pueblo y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan, ¿dónde está su Dios?
Yahvé se Hasta ahí. mostró. Hasta ahí. Palabra del Señor. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué pasó ahora? Fíjense que se puso mucho más fuerte el texto. Es como que ya nos olvidamos un poco de las langostas y de los roedores, y se está hablando de un día que ya había aparecido antes, que decía, en el 15 decía, el día del Señor está cerca. Es Y como que acá- lo está llamando a un orden litúrgico, a un orden de ley en el templo. Pero, ¿vos crees que el alcance es solo litúrgico? Con Como textos volver tan al fuertes? orden dentro de Dios, es lo que les Pa- pide. Parece que va a venir algo fuerte, ¿puede ser? ¿Por qué Sí. los llama Que a todos, a que toda la llame al población? pueblo, que se reúna y que tomen El conciencia. llamado es a todos, los por sacerdotes y el eso. templo están incluidos. Es cierto que hay un enfoque cultural fuerte acá, pero ahora hay algunas frases que te dicen que básicamente no es el culto, porque él habla de rasguen su corazón. Lo que se quiere es el cambio, pero digamos, no específicamente el rito. No sé si me explico, Sí, sí. ¿no? Una Más la conversión penitencia interior. La conversión, Una exactamente. conversión La interior. conversión. Claro. Pero primero hace una descripción de lo que va a pasar, después llama a la penitencia. Primero va describiendo todo lo que va a pasar. O sea, cambia de la Exactamente. langosta a un ejército que se lleva todo por delante, ¿no? Que se lleva Bueno, todo por todo por delante, que delante, arrasa sí, todo. con todo. O sea, de alguna forma, lo previo, las langostas, son como una imagen, pero lo que va a venir real es un ejército, es una invasión. ¿Y quién es el que lo dirige, el que está al frente? ¿Lo dice en algún lugar? No, No. no, el que Llega el día habla del dice Señor, dice. Joel. No, el Señor, dice, el Llega Señor el alza día la del voz Señor. delante de su ejército. El Señor, Israel, claro. exactamente. ¿Y el Señor quién es? En ¿El el señor 11. rey de algún país? No, No, es Yahvé. Dios, No, Yahvé. ella ve. Claro, muy bien. Esto es lo que los profetas, algunos de ellos, se entiende como el día de Yahvé, el día que va a venir Dios a hacer justicia. Lo dice en el versículo 11. El Señor hace oír su voz al frente de sus tropas. Qué Perfecto, poderosos sus muy bien. batallones, qué poderosos. Porque el día Muy del Señor bien. es grande y terrible. Que ahí lo dice específicamente. El Señor hace oír su voz. Sí. ¿Y esto tiene relación con el Apocalipsis? Claro. Tiene una perspectiva Claro, apocalíptica, por perspectiva supuesto. La literatura apocalíptica es, a ver, una forma de pensar que se aplica mucho en tiempos de opresión y en tiempos donde a veces uno está cansado de pensar que las cosas van a mejorar y no terminan nunca de arreglarse o nunca de mejorarse. Entonces, ¿quién va a ser el único que pueda venir a ordenar este caos? Dios. Dios. Esa es lo que está diciendo. Pero les está diciendo que va a venir también a ellos, que va a venir a su pueblo. O sea, esto del día de Yahvé que aparece acá, no es exclusivamente como el otro día estuvimos con Abdías, que era a castigar a Edom, ¿se acuerdan? A castigar a los enemigos. Esto venía también para Judá. Cuando hablamos ahora hablamos de Judá porque estamos en el sur, es el judaísmo el que pervive
época, ¿no? En los años 400, ahí realmente cuando nace el judaísmo. Entonces, el llamado ¿cuál es? ¿Para qué? Ante esta situación. Él, recién le dijeron la palabra. La La Sí, la penitencia, el llamado a la conversión, de conversión, a la arrepentirse, penitencia. cambiar de Claro, forma de vida. Conversión. vuelvan a mí de todo corazón. Claro, vuelvan Versículo en el versículo 12. 12. Y aquí está lo que yo te decía, Angélica, que no es tanto el rito, sino el interior. Fíjate el versículo 13. Baja tu corazón y no tu vestido. Claro. Mm. Rasguen los Vale, corazones y no los vestidos, digamos el interior. El interior, Señor su Dios. básicamente. Sigan leyendo ese versículo porque es muy importante. Conviértanse al Señor su Dios, que es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y se arrepiente de las amenazas. Eso me encantó. ¿Esto Quizás se no le arrepiente, suena? ¿No le suena a otro lugar? sí. A Quizás se ver, arrepienta y vuelva dejando a su paso bendición, ofrenda y libación A para el un, Señor su Dios. a un salmo me suena. A mí también, un Sí. salmo. puede Claro, ser aparte que de un los salmo. salmos, por supuesto, Es van a tener misericordioso. frases de estas. Pero hay un texto muy fuerte en el Pentateuco, Ah, cuando Moisés, después que habían recibido las tablas, Moisés se queda con Dios y ¿qué se hacen? Se hacen el becerrito, baja Moisés, se enoja, rompe las tablas y entonces después rehace la relación y Dios como que se muestra a sí mismo y dice, el Señor es bondadoso y compasivo, Compasivo. lento para el enojo y de gran misericordia. Esta es la fe de Israel. Mm. El profeta vuelve a hacer hincapié. Tenemos que convertirnos y centrarnos en lo que es nuestra fe, ¿no? Y creer en este Dios que no es igual que los otros dioses, ¿no? Es un Dios que tiene compasión, es un Dios que recuerda, es un Dios que tiene bondad. Sí. Y entonces dice, ¿quién sabe si no se va a volver atrás? ¿No? Entonces dice, a partir del 15, empiezan a reunir a todos. Es interesante porque es muy abierto. Pone ancianos, jóvenes, el que está casado, Sí. el que no, el chico pequeño, el que toma el pecho, la recién casada. O sea, todos. Pocha, Sí, Todos, no deja a nadie. estoy pensando en lo que estás diciendo, ¿no? Esto de la compasión de Dios hacia el pueblo, ¿no? Hacia nosotros, durante toda la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Y Ansel Grum, hay una frase de Ansel Grum que dice, Señor Jesús, que lo repiten también algunos enfermos ahí en el Evangelio, que dice, Señor Jesús, ten piedad de mí, que ajá. soy un pecador. Y él dice que probablemente para algunos expertos esa sea el resumen del Evangelio, digamos, no sé si ten piedad de mí, o sea, ten compasión de mí, digamos, ¿no? Es como que ahí está todo prácticamente lo que pasa a lo largo incluso de la Biblia, la compasión de Dios hacia el hombre, y se reflejaba en una frase tan cortita como esa, digamos, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí. De alguna manera, Sí, a lo largo de toda la historia siempre pasa eso de que Jesús termina teniéndonos compasión, digamos, porque otra vez caímos, otra vez nos equivocamos, otra vez la erramos y siempre insistimos en recibir la compasión de Él, ¿no? Sí. el Evangelio de Pero, Marcos, por pero ejemplo, ¿qué pasó con Joel que cambió su mirada? ¿por qué? Volviendo a Joel, ¿no? eh, Porque él mira totalmente diferente a los otros. ¿Qué pasó? Porque
En el libro de Joel dice que no se sabe exactamente porque no dejó nada escrito, pero cómo hay que interpretar qué pasó con Joel para tener esta mirada diferente. Porque es A diferente. ver, ¿por qué decís diferente? Claro, porque presenta a Yahvé compasivo, No, no es una mirada diferente. misericordioso. Yahvé, ¿qué significa Yahvé? Dios con nosotros. Dios, Es Dios, Dios. es Sí, el es nombre Dios, de sí. Dios. Sí. ¿A quién se le revela el nombre? ¿Se acuerdan? A Moisés. ¿Cómo lo interpretamos nosotros el nombre? El nombre lo interpretamos como que es el que es o es el que está, Yo porque soy tiene el que que ver soy. con el verbo Está. estar. Soy el que soy. Yo soy el que soy o yo Soy. soy el que está también, porque es como en inglés vieron que el I am es yo estoy, yo Oh, soy. yes. Sí, sí, sí. Entonces, la fe de Israel es como decir el credo. ¿Cuál es nuestro credo? Creo en Dios Padre, Dios ¿no? Padre Es que todo. ¿qué cree el israelita? Cree en que es Dios, es Yahvé, es bueno y misericordioso. Lo que está planteando acá de los ejércitos es una postura de justicia, de interpretación. Él está interpretando que va a venir a juzgar. Pero no se pierde la imagen de Dios. No es que él piensa en un Dios que sea castigador y después cambia de idea. No, al contrario. Él piensa que como se han alejado de Dios, como uno peca, merece el castigo, merece la reprensión de Dios, pero como reconoce que Dios es misericordioso, puede arrepentirse de hacerlo si uno se arrepiente y cambia. ¿Se entiende? ¿Mayo? ¿Eh? Y además el cambio es el cambio del corazón, por eso ahí vos decías, raja tu corazón, no tu vestidura, porque la Claro, conversión es la conversión del corazón, no es la conversión porque si no es no la estamos... transformación de la estética, de la ropa, del exterior, claro, no, es la transformación del corazón, ahí es donde hay que convertirlo. es un poco lo mismo que Yo, planteaba Oseas. Eh, eh, no quiero sacrificio, quiero amor. Amor, sí. yo Entonces, creo que, si yo Dios te creo ama, que, tenés que amar. Sí, ay, perdón, siga. sí, te escucho. No, yo creo que, como dicen, no es Dios quien se aleja de uno, ¿no? Sino nosotros nos alejamos. Y Exacto, todo lo que nos pasa muchas veces es consecuencia de los mismos errores de nosotros. claro. Pero de ninguna manera Dios tiene culpa de las cosas erradas que hicimos nosotros. Más bien nos rescata, nos Yo estoy perdona. mirando el reloj cuando miro para otro lado, ¿eh? Perdón, porque Claro, estoy viendo ¿cuántas que veces falta. cometemos no errores, sino horrores? Y Él siempre está perdonando. No porque yo sufro, me pasa algo sin haber tenido motivo, Dios me castiga. Sabemos que Dios jamás castiga. Son consecuencias de la vida de cada uno. Ah, Y usted sabe que siempre dicen que el demonio, todo lo malo es el demonio, que él es el tentador y el... Entonces tenemos que pensar con eso también, ¿no? Digo. también hay que tenerlo presente. Vamos a tratar de... lamentablemente no vamos a poder leer todo el libro, yo ya lo tenía calculado, por eso traje una síntesis para cerrar, porque dije podremos leer la mitad. Pero suficiente como para, me parece, entrar en tema e ir descubriendo cosas. Vamos a volver a compartir un poquito para hacerlo un poco más rápido, digamos, más respetando. Entonces, aquí vemos
el día de Yahvé, que se imagina como un día de oscuridad, digamos. Ahora después les voy a mostrar una explicación como hicimos recién del capítulo 2. 2.1.11 continúa con la descripción de una invasión militar que construye sobre la descripción de las langostas que había mostrado antes, ¿no? Fíjense que a los soldados, dice, los califica de ladrones. Ahí está el recuerdo de las invasiones que el pueblo ha tenido y que ha sido maltratado en muchísimas ocasiones. Después se llama la conversión. Se entiende que la tragedia es fruto del pecado de Israel, porque es Dios que le manda la tragedia. Es lo que ya lo dijimos recién. Es su comprensión. Yo a veces hago un ejemplo que no es muy, no sé si es adecuado a veces. Bueno, si nosotros luchamos en Malvinas, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué perdimos? Cada uno va a tener una respuesta. Va a decir, porque nuestro ejército no estaba bien preparado, porque ellos tenían mejores armas, porque los satélites que le avisaron mejor de nuestro lugar a los... Nadie va a decir perdimos porque nos portamos mal. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, al pueblo le iba mal, perdían y decían, perdimos porque pecamos, porque Dios entonces no nos acompañó en la batalla, ¿no? Entonces, acá en el versículo 27, bueno, esto es un detalle que a veces... En el 17 dicen, ¿dónde está tu Dios? El Dios, nuestro Dios, y el Dios de los judíos, es un Dios que se va mostrando en la historia, en hechos salvíficos. No es como otros pueblos, que el Dios era el sol, o era alguna figura que tenían especial. Entonces los otros pueblos no sabían dónde estaba Dios. Iba Dios a la batalla, no lo veían llevarlo ahí en un estandarte, ¿no? Porque al contrario, es esta comprensión profunda que tiene el pueblo de quién es Dios. Desde lo que hemos leído hasta ahora, y acá invitamos a seguir leyendo porque sabía que esto no daba para más, podemos encontrar un prólogo, la situación que se llama al pueblo a repensarlo, la situación de la devastación de la tierra, esta invasión que se propone y un llamado a la penitencia. Cambiemos. A partir de lo que no leímos, del versículo 18, Dios ve que el pueblo se arrepiente y responde a él. ¿Cómo responde? Y responde perdonando. No temas, regocíjate, alégrate, porque es su pueblo, porque lo va a cuidar. Y entonces, pero no solo va a cuidar a su pueblo, sino que el profeta abre la perspectiva a que la justicia de Dios va a venir sobre todo el mundo. Ahí es donde se nota la parte como más apocalíptica. Que va a venir un juicio. Primero hay una promesa del Espíritu, y fíjense qué interesante, el Espíritu va a venir, el Espíritu es un don de Dios, es un regalo, y se lo va a dar a su pueblo, pero no se lo va a dar solamente a los que dirigen, se lo va a dar a todos los hombres, los hijos y las hijas, los ancianos, los jóvenes, los esclavos, las esclavas. Fíjense, a todos les va a dar su espíritu. No hace acepción. No hay diferencia, exactamente, no hace excepción. Y entonces, después algo de esto toma, por supuesto, el Nuevo Testamento. Pero todavía, cuando llegue el día del Señor, porque el día del juicio va a llegar. ¿Pero qué dice? Todo el que invoque su nombre se salvará. O sea, todo el que se proteja en él se va a salvar.
Y después de eso, entonces termina con un anuncio, digamos, de juicio contra las naciones que oprimieron al pueblo de Israel, como para decir, bueno, hago justicia con quienes oprimieron a mi pueblo, y después cierra como que, bueno, aquel día las montañas destilarán vino nuevo, manará leche en las colinas, correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor que regará el valle de las acacias. O sea, Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Después termina, bueno, en contra de los otros, que vengaré su sangre y no la dejaré impune. Pero todos los hombres que se vuelvan a Dios serán salvados. Esta es un poco la perspectiva del libro de Joel. Dos cositas. ¿Tengo 5 minutos? Una aclaración sobre el día de Yahvé. Después lo pueden releer. Aparece por primera vez en Amós. Remite a una creencia popular, dice, de corte nacionalista, que esperaba que Dios se intervenga a favor de su pueblo, pero independientemente de su conducta y su fidelidad. El profeta se encarga de decir que no, que también cuando Dios venga será un tiempo de oscuridad y no de resplandor, porque el pueblo ha desobedecido. Entonces da el día de tinieblas, no de luz, ¿no es cierto? En 3 de las 4 ocasiones en que aparece acá en Joel el día de Yahvé, las 3 primeras van como juicio a Judá. Pero si Judá se arrepiente, si vuelve de corazón, como dice, se salvará. La 4ª va de juicio a las naciones que lo oprimieron. Si uno lo lee bien, uno se pregunta, ¿pero esto es histórico o esto va a pasar al fin de los tiempos? ¿Es la batalla final? ¿Es escatológico? Esto es como una tensión que hay en el texto, que todavía no es realmente apocalíptico totalmente, que está ahí, como que estoy acá o estoy más allá en el futuro, ¿no? Es un mensaje de esperanza para los que han vuelto, que están muy pobres también, que están muy mal y que han sufrido mucha crueldad e injusticia. Pero, y ahí vuelvo a lo que decíamos hoy, el núcleo de la teología es que como Dios es el que es misericordioso y compasivo, la desgracia dará paso a la gracia. Y acá les puse los dos textos para confrontar. El de Éxodo, que es el credo israelita, cuando Dios pasa delante de Moisés y dice, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso. Miren, acá no podemos hacer un detalle de las palabras, ¿no? Gesed, Hanud, Rahun. Esto viene de Rahamim, Dios que tiene entrañas de misericordia. Eso muchas veces, esto es básico y Gesed, la fidelidad. El hombre puede romper la alianza, pero Dios no, porque Dios es fiel. Toda la Biblia nos muestra, Dios es fiel. ¿Quién es infiel? Nosotros. Y esto es clave para comprender el dinamismo del profeta. Y entonces este Dios misericordioso y compasivo nos dará su don más preciado. Yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos, hijas, ancianos, jóvenes, esclavos, esclavas. ¿No?
Haré prodigio en el cielo. Esto es lo que uno piensa como el final del mundo. Sangre, fuego, el sol se convertirá en tinieblas antes que llegue el día del Señor, grande y terrible, sigue. Entonces todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque sobre el monte Sión y en Jerusalén se encontrará refugio. Este es nuestro amigo Joel, no sé Yo me bien quedo con un cómo. mensaje. Yo me quedo Yo con me un quedo con mensaje todo. después de haber escuchado todo esto, que es como si Joel nos dijera, vuelvan a Dios. Claro, Es un lindo mensaje para quedarse. claro que sí. ¿Eh? Muy lindo. Sí. Gracias. Así Muy que lindo, muchas gracias. gracias. Si Gracias a Dios vos, Pocha, quiere, que nos nos vemos el año Ay, que llevas viene a lo desviar mejor. todo el tiempo. Sos una genia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas Gracias. noches, Muchas gracias. muy linda Bueno, clase. perfecto. Gracias. Gracias, Te gracias. tengo agendada acá para octubre, ¿puede ser? Con Daniel. Uh, Espérame porque yo los miércoles estoy dando clase en Pilar ahora. Yo no sabía eso. No, lo tengo acá en el cronograma, pero bueno, después nos ¿En quedamos con las dudas a ver si te tenemos nuevamente. Ay, qué lástima, porque, bueno, vamos a ver, porque justo me comprometí, empiezo el miércoles que viene. Ah, bueno, después arreglamos, no pasa nada. Después lo hablamos con Ana. Dale. Por lo Bueno, pronto el miércoles, ay, continuamos, ¿verdad? A la misma hora. Sí, sí, Claro, se el próximo prometa. miércoles vemos Zacarías Perfecto. con Zacarías. Claudia Mendoza. bien. Gracias. Nos Bueno, encontramos a la misma hora. Gracias, bueno, muchachos. gracias. Voló dale, el no sé si- tiempo. Buenas noches a Gracias. todas. Hermoso. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, hasta el miércoles. Muchas gracias. Adiós.